Tema 10. La lengua como sistema, la norma lingüística, las variedades sociales y funcionales de la lengua. La lingüística moderna entiende la lengua no como una suma arbitraria de palabras, sonidos y reglas, sino como un sistema estructurado. Esta idea resulta esencial porque permite comprender que los elementos lingüísticos no funcionan de manera aislada, sino por las relaciones que establecen entre sí dentro de un conjunto organizado. Sin embargo, la lengua no es solo sistema abstracto, también es una realidad social, histórica y variable. Los hablantes no usan el idioma de forma idéntica en todos los contextos, ni todas las formas de una lengua poseen el mismo prestigio o la misma valoración normativa. Por ello, este tema exige articular tres planos complementarios. En primer lugar, la lengua como sistema, es decir, como estructura organizada con unidades relacionadas. En segundo lugar, la norma lingüística, entendida como conjunto de pautas de corrección y prestigio que orientan el uso en una comunidad. Y en tercer lugar, las variedades sociales y funcionales, que muestran cómo una misma lengua se realiza de forma distinta según el grupo social al que pertenece el hablante y según la situación comunicativa que se emplea. La importancia del tema para la didáctica es evidente. El alumno debe comprender que hablar bien no consiste solo en memorizar reglas gramaticales, sino en dominar la relación entre sistema, norma, registro y variedad. Un estudiante puede producir enunciados gramaticales que no sean adecuados para una situación formal. Puede usar formas aceptables en su variedad regional que no coincidan con la norma estándar escolar e incluso puede cambiar legítimamente de registro según el contexto. La lengua como sistema. La idea de lengua como sistema se vincula en la tradición lingüística contemporánea al estructuralismo. Lo esencial no es aquí repetir la teoría en abstracto, sino entender que una lengua constituye un conjunto ordenado de unidades que se definen por las oposiciones y relaciones que mantienen entre sí. Un fonema vale porque se opone a otro fonema. Una forma verbal vale porque ocupa un lugar dentro de un paradigma que no es ocupado por otra forma. Y una construcción sintáctica vale porque desempeña una relación con el resto de elementos que no se ha dado ya en otros. Esto puede observarse con ejemplos simples. Por ejemplo, en español, P y B son fonemas distintos porque permiten oponer la palabra pala y bala. En morfología, cantaba y canté y cantaré se entienden por su posición en el sistema verbal, temporal y, si se da el caso, aspectual también. En el léxico, palabras como casa, hogar, vivienda o domicilio no son idénticas, sino que adquieren un valor por la red de proximidades y diferencias que establecen entre sí. La lengua, por tanto, no es un almacén de formas, sino una red de relaciones. Y ahora bien, esta naturaleza sistemática se manifiesta en todos los niveles. Fonológico, que es el juego de oposiciones entre sonidos. Morfológico, que es la organización de los paradigmas y de las flexiones. Sintáctico, por las relaciones funcionales entre constituyentes, ya sean palabras individuales o sintagmas completos. Léxico-semántico, que es por la articulación de campos y redes de significación en las cuales hay relaciones entre las propias palabras internas. Y después está el último nivel, que es el pragmático discursivo, que son las convenciones que regulan el uso de los enunciados en un contexto, ¿vale? Ahora bien, afirmar que la lengua es sistema no equivale a decir que sea rígida e inmutable, porque sabemos que cualquier sistema lingüístico vive en tensión constante con el uso real que hacen los hablantes, con el cambio que sufre a través de la historia y con la variación. El español sigue siendo una misma lengua aunque adopte realizaciones distintas en Sevilla, Valladolid, Bogotá o donde sea. Lo que garantiza su unidad no es una forma absoluta, sino la conservación de una estructura reconocible y compartida entre todos ellos.
Es decir, que lo que hace que una lengua sea una lengua es la similitud de elementos entre los hablantes. Ahora, vamos a ver las diferencias que hay entre sistema, norma y uso. El sistema, primeramente, es el conjunto de posibilidades estructurales de una lengua. Sería como la maquinaria lingüística, el sistema. Mm, y también sería el plano abstracto de oposiciones y combinaciones posibles que hay dentro de esa lengua. Los planos, digámoslo así. Después está la norma, que la norma, esto sí que está muy claro, es la selección social e histórica de ciertas formas dentro de ese sistema, ¿vale? Es decir, dentro de todo el sistema seleccionamos las que nos interesa y dentro de las variantes efectivamente que existen ya en esa norma. Es decir, lo que hace la comunidad es que no valora todas las posibilidades del mismo modo. Unas se consideran prestigiosas, correctas o adecuadas para ciertos ámbitos y otras quedan marcadas como vulgares, regionales, coloquiales o incorrectas en determinados contextos. Por último, el uso o habla es la realización concreta que hacen los hablantes en actos efectivos de comunicación de todo ese sistema, ya sea a través de la norma o fuera de ella. Mm, para el uso es necesario el sistema, pero no la norma, ¿vale? Esto es importante aclararlo. Un ejemplo ayuda a entender esto más fácilmente. El habla espontánea, en el habla espontánea pueden aparecer secuencias como me se ha caído, especialmente en registros infantiles o populares. Es un hecho de uso comprensible dentro de la comunicación real, pero hay que tener en cuenta que todo esto no pertenece a la norma culta general. En cambio, se me ha caído sí forma parte de la norma estándar, ¿vale? Las dos secuencias son producidas por hablantes de la lengua, pero solo una recibe la validación normativa en contextos formales. Y dentro del uso se podría dar cualquiera de las dos. Esta distinción permite evitar dos simplificaciones muy frecuentes. La primera consiste en identificar la lengua con el habla espontánea de cualquier hablante, ignorando la función reguladora de la norma. Y el segundo consiste en identificar la lengua como la norma prestigiosa únicamente, olvidando que en realidad eh, la realidad es mucho más compleja y más viva y la codificación es muy diversa dependiendo del ámbito en el que se dé. Y ahora vamos a profundizar, ya que hemos visto los tres elementos, vamos a profundizar en cada uno de ellos. Primero vamos a hablar de la norma lingüística, ¿vale? Bueno, pues la norma lingüística, lo hemos dicho antes, puede definirse como el conjunto de pautas de uso consideradas correctas, prestigiosas o modélicas en una comunidad y en una época determinadas. No debe entenderse como una imposición puramente arbitraria, sino como una convención social que permite estabilizar la comunicación en contextos formales, facilitar la enseñanza y ofrecer un referente compartido de corrección. Sería, por así decirlo, tener un lugar común para todos los hablantes. Esto obliga a distinguir entre tres nociones que suelen confundirse. La primera es la noción de gramaticalidad, ¿vale? Que son la gramaticalidad es, perdón, la adecuación a las reglas internas del sistema. Sin eso no es posible. La corrección, que es la conformidad con la norma prestigiosa, y la adecuación, que es la convivencia de una forma en una situación concreta, ¿vale? Por ejemplo, un enunciado puede ser gramatical, pero inadecuado en un contexto solemne, ¿vale? Por ejemplo, mm, ir a un entierro y decir cómo está tu madre, ¿vale? Si están enterrando. No sería, sería gramatical, pero no sería inadecuado. También pueden haber frases agramaticales, pero esto prácticamente no se da, porque todos sabemos hablar.
de una manera u otra. Por ejemplo, si dijéramos una frase con dos atributos, yo estoy bien, mal, no tiene sentido. Y por último, una frase incorrecta sería que no cumple las condiciones de corrección, sería una frase que no, mm, no sigue la norma, coge otras cosas, otras variantes, otras formas de expresión que no son normativas, simplemente. Ahora vamos a ver los tipos de normas que hay, porque se pueden clasificar. Según se forma la norma, según se hace este consenso, puede ser de base dialectal o supradialectal. La norma que se apoya predominantemente en una variedad dialectal concreta y real, ¿vale? Es decir, no artificial, se llama variedad dialectal concreta o norma con base dialectal. Está generalmente asociada a un centro político, cultural, literario o administrativo de prestigio, generalmente la capital. Por ejemplo, en el francés normativo se tomó de la variedad de francés que se hablaba justamente en París. Y algunos ejemplos también, aparte del francés, serían el italiano estándar, que toda la base histórica es el italiano toscano florentino, o el portugués europeo estándar, que se apoya en las bases cultas de Lisboa y Coimbra. En algunos casos, la norma nace claramente apoyada sobre un dialecto de prestigio, aunque con el tiempo este dialecto se refina, se generaliza y se suaviza un poco. Pero la norma también puede presentar un carácter supradialectal, es decir, no coincidir plenamente con ningún dialecto local concreto, sino que lo que hace es seleccionar y nivelar rasgos de distintas variedades y hacer una especie de lo que se llama una coiné, que sería una mezcla de dialectos para llegar a un espacio común lingüístico que no se vea reflejado ni que se vea fortalecido ningún dialecto por coincidir con la norma. Algunos ejemplos de esto serían el español estándar panhispánico, que si veis películas dobladas a español latino, veréis que ese español realmente no coincide exactamente con el habla espontánea de ninguna zona ni ciudad concreta de Sudamérica. Y el euskera batúa, que fue elaborado a partir de varios dialectos vascos para que sirviera como estándar común. Así, el español actual puede aceptar como normativas soluciones distintas en distintas áreas cultas. Ordenador y computadora, vosotros y ustedes, tú y vos, en los territorios donde el voseo pertenece a la norma culta regional. Esto demuestra que la norma hispánica no es monolítica ni exclusivamente peninsular, sino policéntrica y supradialectal en gran medida. Otro ejemplo sería el catalán valenciano, ¿vale? El catalán sería uno de los núcleos normativos y el valenciano sería otro de los núcleos normativos dentro de la misma lengua, como en el caso del español eh, de Sudamérica y el español de España. Tenemos ahora también que hablar de las variedades lingüísticas. El planteamiento general que se da es que ninguna comunidad lingüística usa el idioma de manera completamente uniforme, esto está claro. Y las diferencias pueden deberse al territorio, al grupo social o a la época histórica. Por eso tenemos variedades diatópicas, que son las que se dan a nivel geográfico. Variedades diastráticas, que se dan a nivel de grupos sociales. De ahí viene astráticas, de estrato social. Diafásicas, que se dan en función de la función que vamos a hacer de la lengua, valga la redundancia. No es igual hablar en un programa de radio que hablar con tu vecina de 80 años. Variedades diacrónicas o históricas,
No habla igual Quevedo que hablamos nosotros. Y con estas cuatro variantes, repito, diatópica, diastrática, diafásica y diacrónica, eh, ya podemos hablar de variedades sociales y funcionales y centrarnos en ella, aunque conviene recordar que en la práctica todas se entrecruzan. Un hablante pertenece a una región, también pertenece a una generación, también pertenece a un grupo social y también realiza el acto del habla en una situación concreta. ¿Mm? Vamos a hablar ahora de las variedades sociales, primero, las diastráticas. Las variedades diastráticas se dividen en tres puntos, ¿vale? Primero pues, sería el nivel culto o variedad culta que se asocia a hablantes escolarizados y a contextos de mayor control expresivo y generalmente presenta, número uno, precisión léxica, número dos, sintaxis más elaborada, número tres, menor dependencia del contexto inmediato y número cuatro, un ajuste a la norma prestigiosa. Algún ejemplo sería la argumentación del texto que hacemos en un examen, por ejemplo, ¿vale? Después, tenemos por debajo del nivel culto el nivel coloquial. La variedad coloquial es la propia de la conversación cotidiana y espontánea. No es incorrecta, tiene algunas reglas que son propias, por ejemplo, la economía expresiva, la de ixis abundante, elipsis, eliminamos cosas, y se apoya mucho en la situación compartida y en elementos paralingüísticos también. Por debajo del nivel coloquial estaría el nivel popular. La variedad popular suele vincularse a contextos de menor escolarización y puede incluir simplificaciones ya más fuertes de tipo fónico, analógico o incluso sintáctico, ¿vale? Algunos ejemplos es usar el verbo, iba a decir andé en lugar de anduve, pero prácticamente todo el mundo usa andé. Por ejemplo, usar pa en lugar de para ya nos situaría en el nivel popular. O mm, omitir la D intervocálica al final de los participios. Comprado, por ejemplo. ¿Mm? Y por debajo del nivel popular ya tenemos el nivel vulgar. La variedad vulgar agrupa usos frecuentemente estigmatizados por la norma general. Sin embargo, como profesor hay que recordar que la etiqueta vulgarismo suele implicar también una valoración social, no solo formal, ¿vale? Así que mucho cuidado con esto. Y ya son cosas de tipo, pues, semos en lugar de somos, aiga, asin, dijistes con ese al final, ¿vale? Y relajación absoluta de la pronunciación también. Bueno, y luego, dentro de las variedades sociales, también, aparte de estos cuatro niveles, voy a repetirlos, culto, coloquial, popular y vulgar, tenemos los tecnolectos y jergas, que dentro de las variedades sociales son las que practican los profesionales y los grupos jergales, ¿vale? Por ejemplo, un médico puede hablar de cefalea tensional, un jurista puede hablar de, yo qué sé, de litis consorcio, un informático puede hablar de latencia o de backend, y un grupo juvenil puede usar expresiones identitarias que funcionan como marca de pertenencia, cuando te dicen esto de six, seven y cosas así. Todo ello forma parte de la variación social del idioma y ya sería una jerga. Y se puede diferenciar un poquito también tecnolecto y jerga porque tecnolecto suele ser más profesional y la jerga es simplemente grupal. Vale, terminamos con la
variedades diastráticas y ahora vamos a ir a las variedades diafásicas, que son las variedades funcionales. Las variedades diafásicas dependen de la situación comunicativa. Su manifestación principal es el registro. No hablamos igual en una instancia administrativa o en una exposición oral o en un mensaje de WhatsApp o en una conversación entre amigos. Los principales factores que determinan el registro son el grado de formalidad, la relación entre los interlocutores, el tema, el canal oral o escrito y la intención comunicativa. Tenemos primero el registro formal, ¿vale? Y no confundamos nivel culto, que es el nivel, con el registro formal, ¿vale? Son cosas diferentes. Uno hace referencia a cuestiones diastráticas, como ya hemos dicho, y otro a cuestiones diafásicas, ¿vale? Pues bien, el registro formal se da en contextos de control, distancia o institucionalidad y tiene planificación, léxico preciso, poca elipsis o ninguna y sintaxis muy desarrollada. Sí que coinciden las características, ¿vale? Pero hace referencia a cosas distintas en caso del nivel culto. Después tenemos el registro informal que se asocia con la espontaneidad y la cercanía. Tiene marcadores conversacionales, repeticiones, interrupciones, función fática muy marcada, expresiones elípticas también. Después tenemos, y esto es muy importante también, que tener en cuenta la influencia del canal y del tema. No se escribe como se habla, ni se habla igual en todos los ámbitos. Un mismo hablante puedo decir en una conversación: esto va de cómo cambia la lengua según quién hable y en qué situación. Pero en un examen conviene escribir: las variedades lingüísticas dependen de condicionamientos socioculturales y situacionales, por ejemplo, ¿vale? Es decir, que el canal sí que condiciona el lenguaje. Ahora vamos a ver la relación entre norma y variedades. Uno de los puntos centrales del tema consiste en mostrar que norma y variación no se excluyen. La norma opera sobre todo en un fondo de diversidad, no elimina las variedades, sino que simplemente selecciona algunos usos como modélicos. El español coloquial admite expresiones como y yo, pues nada, me fui, ¿vale? Perfectamente naturales en una conversación. En una redacción académica se preferiría una reformulación más explícita. Del mismo modo, un hablante andaluz puede aspirar la S en su habla espontánea y, sin embargo, dominar plenamente la ortografía estándar cuando escribe y adaptar su pronunciación en un contexto formal también sería importante. La competencia comunicativa plena consiste precisamente en saber alternar entre variedades y registros según las necesidades de la situación. Y esto es muy importante. El mejor hablante no es aquel que habla en un nivel culto todo el rato, sino aquel que mejor se adapta a la situación comunicativa. Esto hay que tenerlo muy claro. En este sentido, hablar bien no significa hablar siempre de forma solemne, sino saber ajustar el uso a cada contexto sin perder el control normativo cuando la situación lo exige. ¿Y cómo podemos aplicar esto al aula? Más o menos. Pues se puede aplicar de manera directa y hay que tener en cuenta que el alumno debe saber que la lengua es un sistema que está organizado, que la norma es una convención social e histórica, que existen variedades legítimas según grupo o situación y que la adecuación comunicativa es tan importante como la corrección gramatical. Y desde el punto de vista pedagógico conviene evitar dos errores. El primero sería reducir la enseñanza de la lengua a la repetición mecánica de normas. El segundo sería caer en un relativismo absurdo que impidiera distinguir entre registros formales e informales o entre norma escolar y usos espontáneos. Esto hay que tenerlo muy claro también. Podemos hacer actividades en las cuales ellos tienen que
adaptar una carta o una representación teatral a diferentes niveles y convertirlo en un juego, o combinar situaciones con niveles o con registros. También sería interesante. Y por último, decir que las normas lingüísticas actúan como un principio de selección, prestigio y estabilización, y que las variedades sociales y funcionales por su parte muestran que la lengua cambia según el grupo social y la situación. Por ello, una concepción completa del hecho lingüístico debe integrar estructura, norma y variación, y sólo así se puede comprender la riqueza real de una lengua viva y enseñarse de manera rigurosa y eficaz. Y como bibliografía podemos dar la teoría del lenguaje y lingüística general de Cosseriu, el lenguaje como semiótica social de Halliday, sociolingüística, el manual de Humberto López Morales, principios de sociolingüística y sociología del lenguaje de Francisco Moreno Fernández y el curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure, que siempre lo vamos a meter. Eso es todo.